Hola, buenos días. Hermanos, hermanas, ¿qué tal? Estamos reunidos otro domingo. Me alegro de poder estar aquí con vosotros. Y bueno, quiero compartir una reflexión que Dios ha puesto en mi corazón de hace ya un tiempo y es muy importante, que se llama la lectura de la Biblia, la palabra. Quiero comenzar hablando sobre el origen de la Biblia. No fue un invento humano, esto fue planeado por Dios. Dios quiso revelarnos su palabra y habló a través de hombres para escribir lo que tenía que decirnos. Así lo dice en 2 de Pedro 2:21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. El Señor eligió a personas muy diferentes, los llamó según los contextos en los que se encontraban, eran de diferentes clases sociales y muchos de ellos no coincidieron en el mismo tiempo. Entre ellos encontramos reyes, sacerdotes, pastores, pescadores, médicos, recaudadores de impuestos, de cualquier clase. Bueno, ahora bien, ¿por qué para nosotros es importante leer la palabra, la Biblia? Bueno, porque la palabra de Dios es el cimiento de nuestra vida cristiana. La palabra de Dios es el acto a través del cual Él declara al hombre lo que antes se encontraba oculto. Como humanidad no podemos conocer plenamente a Dios, ya que Él es un Dios infinito y perfecto, y nosotros somos criaturas finitas e imperfectas. La revelación de Dios es la verdad que ha decidido comunicar de sí mismo a la humanidad y le revela al hombre la mente, la justicia, los caminos y la forma en que puede agradar a Dios. Porque la palabra es la única manera que puede cambiar y transformar nuestro corazón y pensamiento. Veamos los versículos, 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y en Hebreos 4:12 también dice que la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Así como nuestro cuerpo necesita alimento para mantenerse vivo, ¿no? Saludable, nuestro espíritu también necesita alimento. Jesús nos enseña en Mateo 4:4 que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto nos recuerda que así como no podemos vivir sin alimento, tampoco podemos vivir una vida plena sin la palabra de Dios. La Biblia es para usarla a diario, no para ocasiones especiales. En Josué 1:8 nos exhorta a meditar en la palabra de Dios día y noche, para poder vivir conforme sus enseñanzas y prosperar en todo lo que hacemos. Sin importar los cambios en este mundo, algo es seguro, que la palabra de Dios permanece para siempre, para nuestro consuelo y edificación, y es la verdad que nos hace libres para obedecer a Dios hasta que Cristo regrese. Amén. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este día. Venimos ante ti reunidos, alegres de corazón, para alabarte, para escuchar tu palabra, Señor, para que examines nuestro corazón. Así como tú me has puesto esta reflexión en mi corazón, Señor, que te pido que nos des hambre y sed de tu palabra para conocerte más,
Sabemos que a veces ponemos excusas o no nos organizamos bien para buscarte diariamente o para leer tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes y que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos revele la verdad, Señor. Guíanos por tu camino, por tu justicia, Señor, y ayúdanos a ser hijos tuyos que te aman, Señor. Bendice el culto de hoy, Señor, y muchas gracias, Padre, por todas tus bondades y bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Hechos capítulo 21, ya vamos por el 21, ya vamos casi terminando el libro de los Hechos y nos vamos a quedar con un buen trozo de la tarta de las Escrituras y de la historia de la iglesia, ¿no? Por lo menos esta parte que narra el evangelista Lucas acerca de todas las aventuras del apóstol Pablo y de los primeros creyentes en la iglesia primitiva, ¿no? Y de momento nos encontramos, queridos hermanos, en lo que se conoce en la teología como el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. El apóstol Pablo pues hizo unos 3 viajes misioneros, bueno, hay un cuarto que se considera, pero actualmente nos encontramos en el tercer viaje misionero. Y el capítulo 20, para los que se recuerdan, lo cerramos de una manera muy emotiva. El apóstol Pablo estaba en un lugar de Asia Menor. Los que tienen el WhatsApp, les he puesto un mapa. Los que tienen Biblia, pues también muchas Biblias tienen mapas de allí. Pablo estaba en una región llamada Mileto, allí en Asia Menor, en el oeste de Asia Menor. Si por allí ven a Éfeso, abajito, a unos 170, 100 y pico kilómetros, estaba Mileto. Y Pablo estaba allí porque había llevado un barco. Después de haber rodeado, Pablo pretendía ir a Siria nuevamente, pero le dijeron, pues te están buscando para matarte, y Pablo, pues en una manera de burlar a los que estaban persiguiéndole, pues en lugar de coger un barco e irse por el sur, se regresó por Macedonia, por la parte norte de Grecia, dio la vuelta, pasó por Tesalónica, que hoy se llama Salónica, dio la vuelta por Filipos y pasó allí con barco que estaba más cerca a Asia, desde Europa hasta Asia, ¿no? Ahí pasó por Troas, que en Troas es un lugar muy emblemático, porque en Troas fue la primera vez que, ya lo vimos, cuando el apóstol Pablo tiene una visión de ese varón macedonio que le dice: pasa y ayúdanos. Los que no saben, Troas es la región famosa, conocida por la guerra de Troya, ¿no? En donde hicieron el caballo ese de Troya y toda la cosa, que no se sabe muy bien si ocurrió de verdad o es una mitología, pero bueno, forma parte un poquito de la historia de hace un montón de tiempo. Eso ocurrió 1000 años antes de lo que estamos ahora, ¿no? Y bueno, pues Pablo sigue bajando con el barco hasta que llega a la región de Miletos. En Miletos le dice a los hermanos, a un mensajero, que vaya y busque a los ancianos, a los supervisores, a los encargados de la iglesia de Éfeso, que era una iglesia en la que Pablo había estado 3 años trabajando con ellos. Entonces los ancianos vienen, no sabemos qué grupo de persona era, pero seguramente era un grupo bastante nutrido, y pues se quedó. Pablo les da un discurso muy emotivo, un discurso precioso, donde les dice que tengan cuidado, donde los bendice, y les dicen que es la última vez que van a ver su rostro, ¿no? En el ambiente seguramente no sé si a ti te ha pasado que no hay nada escrito, pero que tú te vas a despedir de alguien y tienes esa cosa como que nunca más vas a volver a ver a esa persona, o seguramente flotaba en el ambiente el hecho, porque se veía venir, porque el hecho de que probablemente a Pablo no le quedaba mucho tiempo de vida. Entonces pues los ancianos de la iglesia, dice la palabra, que lo despidieron, se echaron al cuello, lo abrazaron, lloraron, oraron. Pues allí Pablo se despide y coge un barco, que es donde inicia el capítulo 21, versículo 1. Después de separarnos de ellos, está hablando de los ancianos y supervisores de la iglesia de Éfeso, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Si vemos allí en el mapita que los dejo, pues ahí está Cos,
El siguiente Rodas, que es una isla que estaba por ahí cerquita, después Pátara, que estaba en el sur de Asia Menor, y de allí a Pátara, versículo 2. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Y al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro. Allí en la región de Pátara, en el sur de Asia Menor, Pablo hace lo que entendemos que la Biblia nos indica como un transbordo y busca una nave mucho más grande, un barco, seguramente un barco de carga. Ya nos lo dice las Escrituras que después se para a descargar. Un barco mucho más grande, ¿no? Entonces dice que ese barco se dirigía a Fenicia. Fenicia pues era la región que está al norte de la tierra de Israel, allí justo colindando también con el mar Mediterráneo. Y dice que nos embarcamos y zarpamos. Pablo y su comitiva y sus compañeros, ¿no? Avistaron Chipre y la dejaron a la mano izquierda. Eso quiere decir que pasaron por el sur de Chipre. ¿Vale? Navegamos a Siria y arribamos a Tiro. Tiro era una región de Fenicia que estaba al norte de la región de Israel. Ahí lo podemos ver en el mapita. Si veis, hay una flechita de un color que es el tercer viaje misionero de Pablo. Y allí pues también podemos ver en el mapa que os he dejado en el WhatsApp cómo llega a la región de Tiro, ¿no? Tiro pues era una ciudad que estaba a unos 180 kilómetros al norte de Jerusalén, ya por la zona de la costa, ¿no? Y dice la palabra que el barco tenía que descargar la mercancía. Dice el versículo 3 al final, porque el barco tenía que descargar allí. Y hallados los discípulos, versículo 4, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que nos subiese a Jerusalén. Aquí pasa algo muy curioso. Pablo llega a la región de Tiro y allí, ¿qué hace Pablo? Pues busca a su familia en la fe, busca a los hermanos, busca a la iglesia y pues se siente pues como en su casa, va y se reúne con ellos y se tiene que quedar 7 días porque seguramente no había otro barco que siguiera el camino y se tiene que quedar 7 días mientras el barco descarga su carga. O sea, imagínate, 7 días era porque era un barco grande y tenía bastante carga que descargar. Y dice el versículo 4, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, estamos en la región de Tiro, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. La iglesia de Tiro, sensible a la voz del Espíritu Santo, sabían que a Pablo en Jerusalén le esperaban sufrimientos, le esperaban problemas, y le decían, Pablo, el Espíritu Santo nos está mostrando que en Jerusalén vas a tener dificultades, vas a pasar por desiertos, vas a pasar por torturas. No vayas, por favor, no vayas a Jerusalén. Ellos tenían ese deseo de que su amigo Pablo no pasara por esa situación, por ese problema, y su hermano en la fe, ¿no? Y le insistieron e intentaron persuadirlo de que no fuese a Jerusalén. Sin embargo, como ya hablamos la semana pasada, Jerusalén era el destino de Pablo. Él sabía pues, que tenía que ir, que el Señor lo estaba enviando precisamente a Jerusalén, ¿no? Y versículo 5, esto no, al principio puede parecer una especie de contradicción, ¿no? El Espíritu Santo le está mostrando a los hermanos que no vaya Pablo a Jerusalén, pero Pablo tenía que ir a Jerusalén. En realidad no, en realidad lo que el Espíritu Santo le estaba mostrando a los hermanos era que Pablo iba a sufrir en Jerusalén. Y los hermanos, muy humanos y muy con el amor que le tenían a Pablo, decían, Pablo, no vayas, mira que te va. Pero Pablo sabía que tenía ese impulso interno, como vimos la semana pasada, que tenía que ir para Jerusalén. Versículo 5, cumplidos aquellos días, los 7 días de la descarga de la nave, del barco, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, puestos de rodillas en la playa, oramos y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Mira qué bonito cuadro. A mí me llama muchísimo la atención. Pablo había estado en Troas solamente 7 días y dice que toda la iglesia, todos los hermanos, con sus mujeres, con sus familias y con sus niños, acompañaron a Pablo y al grupo de misioneros a la playa, seguramente pues muy cerca de donde estaba el puerto donde tenían que embarcar para irse. Y allí pues se pusieron de rodillas, yo no sé cuántas personas había, pero a mí me parece
tan precioso, tan maravilloso, la iglesia arropando a los hermanos que tenían que partir, a los hermanos que tenían que irse, y se iban con toda la familia. Ahí no se iba el superobispo con su super traje y su sombrero y su cosa y su báculo y la comitiva no, ahí se fue la familia, porque esa es la iglesia es la familia, es el padre, es la madre, los niños, y allí fueron todos juntos a despedir al apóstol Pablo, y allí se despidieron, se arrodillaron en la playa. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de la vergüenza? Imagínate ir a la playa ahora en verano y tener un grupito y arrodillarnos todos y ponernos a orar. Algún poquito de reparo alguno tendrá, ¿no? Y tal. Pero eso fue lo que hicieron ellos, ¿no? Llegaron a la playa, se arrodillaron y allí despidieron, oraron juntos y allí se despidieron. Versículo 7. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, que está ahí un poquito más abajo de Tiro. Vamos hacia el sur. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Seguramente el barco llegó al puerto de Tolemaida y allí pues buscaron también la iglesia de donde estaba Tolemaida, porque en todos esos lugares, gloria al Señor, habían hermanos en la fe. Y se quedaron con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que estaban con él, y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Aquí Pablo, de la manera que el lenguaje griego lo dice, se nota que Pablo no lo dice explícitamente, pero de la manera en que el lenguaje griego lo construye, Pablo vuelve a coger el barco, la nave. Aunque de Tolemaida a Cesarea, estamos hablando de Cesarea marítima, Cesarea de la costa, ¿no? Porque había otra Cesarea, si os suena, Cesarea de Filipo, donde se reúnen los apóstoles y el Señor Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Eso estaba más al norte y al este. Ahora mismo ya están en la zona de Cesarea, que había un puerto muy importante, y de Tolemaida a Cesarea pues habían menos de 50 kilómetros, pero de la manera que el apóstol de la Biblia nos presenta el texto, es que cogió el barco y volvió hacia donde estaban en Cesarea. Llegando a Cesarea, allí vivía Felipe. A Felipe ya lo hemos conocido. Felipe lo conocimos en el capítulo 6. Felipe fue uno de aquellos, ¿se acuerdan cuando los apóstoles estaban comenzando en la iglesia y las viudas de los griegos estaban desatendidas, ¿no? Nadie pues le llevaba comida y tal. Entonces pues los griegos, que eran pues los cristianos, no judíos, sino cristianos griegos que tenían aunque eran judíos, tenían un trasfondo griego, eran judíos helenizados, que ya lo hemos visto un montón de veces en el libro de los Hechos. Le dijeron a los apóstoles, nuestras viudas están siendo tal. Entonces se crearon, los apóstoles reunieron a 7 diáconos. Entre uno de ellos estaba Felipe, ¿no? Y Felipe también fue el mismo por allá que le predicó al etíope, ¿se acuerdan? ¿No? Y bueno, dice la palabra que Felipe vivía, en ese momento Felipe vivía en Cesarea. Versículo 9. Tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Tenía 4 hijas que eran vírgenes, que no se habían casado todavía, que eran profetizaban. La Biblia no nos especifica qué tipo de profecía hacían, pero seguramente pues tenían ese don profético que nos habla la palabra del Señor, ¿no? Y permaneciendo con nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Aquí tenemos otro profeta que viene, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. ¿Ve? Lo que estaba haciendo era una especie de representación profética de lo que le iba a ocurrir al apóstol Pablo. Cogió su cinto, seguramente de su cintura, ¿no? Y se ató los pies y las manos, y así le va a pasar al varón de quien es este cinto. Estaba diciendo a Pablo, pues lo van a apresar en Jerusalén. Y le entregarán en manos de los gentiles. Versículo 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Otra vez, ¿ve? Los hermanos allí de Cesarea le dijeron, Pablo, no vayas, que te va a pasar esto, ¿no?
Y Pablo le respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? O sea que cuando vosotros lloráis y os quejáis, me siento mal yo también y me dan ganas de llorar con vosotros. Tranquilos, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Este era el varón que conocemos como el apóstol Pablo. Y no le pudimos persuadir, dice la palabra. Aquí habla en primera persona también Lucas. Lucas también está diciendo, Pablo, escúchalo aquí a los hermanos, no vaya, que te van a tal. Pero no le pudimos persuadir. Desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y esto es lo que ocurrió ahí en Cesarea. Versículo 15. Después de esos días de estar allí en Cesarea, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Recuerden que la palabra siempre dice subir a Jerusalén y descender a Jerusalén, porque Jerusalén está en un monte. Entonces siempre decía subimos, ¿no? Versículo 16. Vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos. Se fueron algunos de los que estaban con ellos en Cesarea. Algunos cristianos de la iglesia los acompañaron hasta Jerusalén. Seguramente un poquito también porque estaban preocupados por Pablo, y si le hacen algo, pues aquí nosotros también vamos también a repartir, ¿no? También nos vamos a defender, ¿no? Trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Del versículo 17 al versículo 22, Lucas nos narra cómo Pablo llega a Jerusalén. Nos vamos a saltar esa partecita, se los voy a resumir, ¿no? Lo recibe Jacobo. ¿Se recuerdan quién era Jacobo allí en Jerusalén? Jacobo y seguramente algunos de los discípulos. Dicen los historiadores que probablemente algunos de los apóstoles o no se encontraban allí o ya estaban muertos. Algunos ya habían sido martirizados, ¿no? Recuerden que ahora nos encontramos casi 20 años después de cuando comenzamos a ver el libro de los Hechos. Un montón de tiempo, ¿no? Muchos años. Y estaba Jacobo, que Jacobo era el obispo principal de la iglesia de Jerusalén. Jacobo era hermano de Jesús, ¿no? De la iglesia de Jerusalén. Esto ya lo hemos visto en varias oportunidades, ¿no? Y Pablo pues les cuenta sus aventuras, cómo le fue en tal. Y los hermanos pues dice la palabra que glorificaban a Dios, ¿no? Por todo lo que Dios había hecho con las personas. Y porque muchos habían llegado a conocer el evangelio. No solamente griegos, sino también judíos habían llegado a conocer el evangelio, ¿no? Pero los hermanos de Jerusalén le dicen a Pablo, tú tienes que tener cuidado porque tú eres famoso por algo. Tú eres famoso entre los judíos porque dicen que tú les enseñas a los judíos que están en el extranjero, a todos los judíos que habían pasado por toda la región de Asia Menor, por Grecia. Recuerden que los judíos estaban por todos lados, ¿no? Y que él iba y al predicarle las palabras les enseñaban, o esta era la versión que decían los judíos que estaban en Jerusalén, que les estaba enseñando a no guardar el judaísmo, las costumbres de Moisés, que les decía a los judíos que no debían circuncidar a sus hijos, que no debían guardar las costumbres, la alimentación, el día de reposo, todo eso. Eso era algo que enervaba la sangre de los judíos más ortodoxos, más recalcitrantes. O sea, que viniese uno, judío, que estuviese predicándole a los judíos que estaban fuera de otros países, que no tenían que guardar las leyes de Moisés, era una maldición, era un anatema para los judíos más ortodoxos y más recalcitrantes, ¿no? Y los discípulos allí en Jerusalén dijeron, Pablo, ten cuidado, porque tarde o temprano se van a dar cuenta que tú has vuelto. Y cuando se den cuenta, van a querer apresarte. Después del versículo 23 al versículo 26, para seguir abreviando un poco la historia, ¿no? Los hermanos de la iglesia de Jerusalén dicen, tenemos una idea, Pablo, para que no te pase nada. Nosotros conocemos a 4 hombres, a 4 varones que van a hacer un voto, que era un rito del judaísmo. El voto no lo especifica la palabra. Los historiadores creen que se trata del voto de Nazareo, que tenían que raparse la cabeza, tenían que ofrecer varias animales en ofrenda, tenían que hacer un rito de purificación que tenía que durar varios días y tal. Era pues un rito de judío, ¿no?
¿no? Y iban a hacer este voto especial. Pero la historia nos da a entender que estos hombres no tenían dinero para hacer el voto, porque pagarse el peluquero para que le rapara la cabeza, comprar por lo menos 3 animales tenían que hacer para dar cada uno 3 ofrendas, costaba mucho dinero. Entonces le dijeron a Pablo, Pablo, vamos a hacer una cosa. Sé tú como una especie de sponsor o de padrino de estos 4 hombres que van a hacer este voto y purifícate con ellos, arrópalos, págales tú todos los gastos para que si algún judío viene y se levanta, vea que tú, lejos de hablar en contra del judaísmo, lo estás promoviendo incluso. Entonces, haz esto con estos hombres y purifícate tú también, porque él tiene que purificarse ya que venía de un lugar extranjero y tenía que entrar al templo. Entonces, hazlo tú, ¿no? Y así lo hizo Pablo. Pablo, pues, comenzó la purificación que tenía que durar 7 días y estuvo con estas personas que seguramente les pagó el tema de raparse la cabeza, de las ropas especiales, de los animales que tenían que hacer para el sacrificio. ¿Vale? Entonces, versículo 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días de la purificación, unos judíos de Asia, fíjate que Lucas hace referencia a que los judíos venían de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Vieron a Pablo ahí en el templo, dando voces, versículo 28, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes, vea, por todas partes en todo el mundo, ¿no? Por todas partes enseña a todos en contra, a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, o sea, el templo, ¿no? Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido al templo. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Un gentil, una persona que no fuera judía, que no fuera circuncidado, que no fuera purificado, no podía, tenía terminantemente prohibido entrar al templo. De hecho, habían carteles en toda parte del templo, diciendo, si tú no eres judío, si tú no estás circuncidado, si tú no has hecho la purificación, no sigas adelante porque vas a morir. Y lo primero que hacía era sin juicio ni nada. Si pillaban a una persona allí en el templo, profanando el templo, pues ahí mismo lo sacaban y pum, a punta de piedra lo mataban. Y era poco lo que los romanos podrían hacer por ello, porque casi siempre lo iban a hacer con furia y con ensañamiento, porque suponía una profanación del lugar santo de Dios. Y esta gente le dice, este Pablo metió a un tal Trófimo al templo, cosa que era mentira, porque a Trófimo lo podían pues saber. ¿Dónde está Trófimo? ¿Cuál es Trófimo? Pues, Trófimo era uno que la semana pasada vimos que estaba con Pablo en Asia Menor. Era uno que era de Éfeso, uno de los que lo estaban acompañando a él. Dice, seguramente estos judíos de Asia habían venido a la fiesta, porque había una fiesta judía de Éfeso, habían venido a Jerusalén. Y dijeron, bueno, nosotros aprovechamos y venimos a la fiesta, pero como veamos al Pablo, que habían estado persiguiendo, aprovechamos y lo ajusticiamos, ¿no? Que era lo que estaban buscando, era el hacerlos, ¿no? En un principio Pablo los burló, dándole la vuelta, pero estos hombres ensañados y endemoniados, pues estaban allí detrás de Pablo para que lo matasen. Y allí lo vieron. En cuanto lo vieron, pues dijeron estas mentiras que había metido un hombre y tal, cuando Pablo estaba haciendo un rito propio del judaísmo, ¿no? La gente entenebrecida y con un velo en los ojos, pues lo cogieron y lo estaban a punto de matarle. Versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, lo cogieron y lo sacaron fuera del templo, ¿no? E inmediatamente cerraron las puertas del templo, así como una especie de señal de que tú no vuelvas a entrar aquí, de que esto no te pertenece a ti. Y procurando ellos matarle, seguramente ya estaban cogiendo las piedras y los palos para matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada.
El gobierno romano, cuando dice el tribuno de la compañía, era una persona, era una especie de capitán que tenía a su cargo unos 1000 soldados. Y el gobierno romano había construido en Jerusalén una fortaleza. Esta fortaleza tenía pues también unas torres de vigía donde habían soldados que estaban todo el tiempo pendientes de ver si había un tumulto, si había una insurrección, si habían personas que se juntaban mucho y empezaban a hacer alboroto, porque al gobierno, al imperio romano, al gobierno romano, eso no le gustaba. Al imperio romano no le convenía los alborotos. Lo primero que hacía era apagar los alborotos. Yo no sé si habéis escuchado, aunque el gobierno romano eran pues conocidos por ser aguerridos y por ser peleones, ¿no? Y por tener un gran ejército, lo que promovía más el gobierno romano era algo que hoy en día conocemos como la Pax Romana. ¿Habéis escuchado eso de la Pax Romana? Pues la Pax Romana es la paz romana, ¿no? Para el gobierno, para el imperio romano, mantener la paz y la estabilidad era sinónimo de que tenían el control de todas las cosas, ¿no? Y al tener el control, pues la gente estaba en paz, y al estar en paz la gente, pues había tranquilidad y había progreso, y el gobierno romano se mantenía contento y feliz, ¿no? Reinaba la paz y la estabilidad. Normalmente, hermano, y eso es muy famoso hoy en día, la Pax Romana, el gobierno romano, cuando había un foco de problemas, enseguida mandaban y o era por las buenas o era por las manos, pero disolvían esa situación, ese problema. Cuando no era un tema que la gente se empezaba a incomodar, lo que hacían era que traían comida y traían grano y traían provisiones para que la gente estuviese contenta, con la barriga contenta. Y cuando no, hacían festividades y hacían, ¿cómo se llama eso? En el circo romano pues hacían actividades de ocio, ¿no? Para que la gente estuviese contenta, ¿no? De hecho, ahí viene la frase pan y circo, ¿no? Pan y circo. El gobierno lo que les daba era pan para que estuviesen con la barriga contenta, y circo, entretenimiento a la gente para que estuviese contenta. Mientras se mantuviese la paz y se mantuviese la tranquilidad, el imperio romano, el gobierno romano estaba contento. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Cuando el apóstol Pablo se empezó a alborotar el tema, los vigías dijeron, por ahí cerca del templo hay un tal, y fueron todos y cogieron al apóstol Pablo y se lo llevaron. Si hay paz, hay estabilidad. Si hay estabilidad, hay progreso y están todos contentos. Esto es muy común, hermano, en los regímenes dictatoriales, ¿no? Esto, los que son de Venezuela aquí saben el problema que está ocurriendo ahora en Venezuela. No hay nada más que le interese, que le moleste más a un gobierno que los focos y las manifestaciones, porque hoy en día se sabe en todo el mundo. Cuando hay esas manifestaciones, lo que a ellos les interesa es tener a la gente entretenida, en paz, contentos, que nadie se esté levantando, porque eso da la apariencia en todo el mundo de que todo está bien, de que todo está bonito, de que todo el mundo está contento. Yo no sé si ustedes saben, hermanos, en Corea del Norte, ¿sabéis que Corea del Norte es un país dirigido por un megalómano allí que quiere que le rinden pleitesía y los niños les cantan alabanzas, gran gordo, no sé qué. Entonces, es una cosa enfermiza, estos degenerados, ¿no? Pero allí, aparentemente reina la paz y todo el mundo está muy contento, ¿no? De hecho, hay una cosa que yo cuando me enteré de esto, hace muchos años, me llamó muchísimo la atención. Corea del Norte colinda con Corea del Sur, obviamente, ¿no? En toda la franja, el límite de los dos países, hay una ciudad que construyeron los coreanos del norte. El presidente allí de Corea del Norte. La ciudad es una ciudad modelo, que tiene edificios de lujo, que se ven los hospitales. O sea, tú no puedes ir, pero con unos binoculares puedes ver hospitales, puedes ver colegios y puedes ver la gente que va a trabajar por la calle. Pues hoy en día, ya por satélites y por telescopios y todo eso, se sabe que es una ciudad propaganda, que en las
en los edificios no vive nadie, que los que caminan por ahí son actores, son figurantes pagados, que las luces se encienden y se apagan de los apartamentos con temporizadores, que todo es mentira. Hay una torre incluso gigante con una bandera de Corea del Norte ahí para que la gente lo vea. ¿Para qué? Para que la gente se dé cuenta que allí es maravilloso, ¿no? Que ven para acá que todo es precioso, que aquí hay paz, que aquí hay tranquilidad. Todo es una finta, todo es una propaganda, todo es una fantasía. La Pax Romana era más o menos la misma historia, porque cada vez que se levantaba un alboroto, venía la gente y apaciguaban o por las buenas o por las malas ese alboroto, hermanos. Esa Pax Romana, o esa finta que hacen en Corea del Norte, o esas cosas que hacen en Venezuela y en todos estos países, son sucedáneos que el mundo disfraza con paz. Ya nosotros sabemos que eso no es ninguna paz, ¿no? Pero hoy en día en el mundo no falta el pan y el circo, ¿no? En este mundo, el cual el Espíritu Santo, a través de la pluma del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que no tenemos que amoldarnos ni acomodarnos a este tipo de mundo. Es el que se encarga de proveer esta falsa paz, este falso entretenimiento. Yo no sé si alguna vez, hermano, voy a decir algo un poquito raro, pero que yo creo que nos ha pasado a todos. No sé si alguna vez has jugado con un perrito juguetón y le sobas la cabeza así, y el perrito se vuelve loco y empieza con la colita así, hasta que le va sobando, ¿y qué hace el perrito? El perrito se va sometiendo y ¡pum! Se pone boca arriba, así con las patas. ¿Para qué? Para que tú le hagas cosquillitas en la barriguita. Y qué agustito, ¿no? Está el perrito con sus cosquillitas hasta le das tanta cosquilla que hasta mueve la patita así, ¿no? De las cosquillas, no sé si te ha pasado. Y tú contento allí, y el perrito está gozando, pues, una barbaridad, ¿no? Está tan a gusto el perrito de las cosquillitas, ¿no? Hermanos, desde el punto de vista del reino animal, esa postura que tiene el perrito es como la máxima vulnerabilidad que un animal puede tener. Vulnerable totalmente. ¿Por qué? Porque está boca arriba. Boca arriba no tiene apoyo con las patas para salir corriendo cuando puede. Boca arriba no puede con las patas también aferrarse y echar un mordisco. Tiene poca movilidad en el cuello. Tiene expuesta estas zonas donde lo primero que hace un animal es morderle allí para romperle las principales venas y arterias que tenemos en el cuello y los principales nervios, ¿no? De aquí viene el nervio que mueve el corazón. Y ese nervio pues lo quita, pues el corazón se apagó, y los pulmones y todo eso. Tiene también la barriga expuesta. La barriga tiene la piel, sobre todo por esta parte, tiene la piel más delgadita y más finita, y por allí es donde atacan primero los animales para romper la piel y para los que se van a comer, por ejemplo, las entrañas, comerse eso que está allí, no por dentro. Por ahí comienzan a romper. Lo que quiero decir es que el perrito está en la vulnerabilidad máxima, ¿no? Porque coge confianza con nosotros y ahí pues le estamos sobando pues la barriguita, ¿no? Pero prueba a ponerte a sobarle la cabecita a un toro de Lidia, por ejemplo. El torito. ¿Verdad que el torito no se va a quedar al ratito y se va a poner panza para arriba para que le sobes la barriga, ¿no? El mundo, hermano, es como el Imperio Romano. La paz del mundo es como la paz que ofrecía el Imperio Romano. Si tratas de romper el sistema, te mando allí los soldados, el cuerpo del orden, ¿no? Para no tener que usar todo el tiempo los cuerpos del orden, los soldados, el mundo busca la mejor manera de rascarte la barriguita, de rascarnos la barriguita, de hacernos que estemos entretenidos, de hacer que estemos vulnerables pero contentos. De eso es lo que se encarga el sistema hoy en día, de tenernos allí rascados con la barriguita. Versículo Juan capítulo 14, versículo 27. Esta, queridos hermanos, es la verdadera paz
La paz que el mundo no puede dar. Estas son palabras de Jesús. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios, queridos hermanos, es una paz completamente diferente a la que el mundo da. No es un sucedáneo de paz, no es una imitación de paz, no es la paz de AliExpress que el mundo te ofrece, ¿no? No es una fachada de paz, no es paz pasajera que te puede ofrecer la droga, la adicción o cualquier otro tipo el alcohol. No son las cosquillitas en la barriga que nos ofrecen pues, las redes sociales o que nos ofrecen las plataformas de streaming o el cine o la televisión o los medios o las cosquillitas que nos hacen el consumismo. Hoy venimos de un mes en donde solemos comprar muchas cosas y gastar dinero. A mí, yo la verdad es que a mí me encanta la Navidad y me encantan estos meses, pero les estoy cogiendo manía y les estoy cogiendo tirria porque el mismo sistema te lleva a estar gastando cosas. Y yo llego enero y veo la cuenta del banco y yo, ay, por favor, Señor bendito, Padre Santo, lo que dicen de la cuesta de enero, que es verdad. Y yo digo, pues no puede ser esto posible. No puede ser posible que nosotros estemos así con las patas arriba y el sistema rascándonos las barriguitas y nosotros vulnerables allí, ahí con el piecito allí bailando, ¿no? Mientras los poderosos y las élites mundiales se ríen de la gente y hacen con la gente lo que quieren y lo que les conviene, ¿no? La paz de Dios, queridos hermanos, la paz del Señor no es una ilusión, no es pasajera. La paz de Dios llena tu ser interior. ¿No? Porque no tiene que ver nada con lo que está afuera, no viene de afuera, viene de adentro. Dios la siembra en tu corazón. Es única, es genuina, es completa y es eterna. Aleluya. Y damos gracias al Señor por la paz que Él nos da. Amén. Que en medio de la tormenta no es un sucedáneo de paz, no es una imitación, no es lo que hace el mundo rascándonos la barriguita. Pregúntale a un judío, ¿por qué Jesús no es el Mesías prometido? Y el judío te va a decir, la Biblia dice que el Mesías iba a traer la paz. Claro que para ellos la paz era que los judíos pues reinen sobre toda la nación, ¿no? Y todos estén tranquilitos y no hayan guerras porque los judíos son tan... Porque ellos creen en una paz según los cánones del mundo, según sus cánones, según su criterio, ¿no? Según la manera de cómo ellos ven la paz. Pero el Mesías, Jesús, no trajo la paz que ellos estaban esperando, ¿no? Porque quien experimenta la paz de Jesús, esa paz que dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento, según el mismo apóstol Pablo dijo, inspirado en el Espíritu Santo en Filipenses 4:7, el que experimenta esa paz va a entender que es una paz que no tiene límites, como dice la palabra. Ellos esperaban una paz sin límites físicos, sin límites de bordes de los países, una paz que llenara toda la tierra. Jesús vino a dar una paz interior a cada uno de nosotros, una paz porque eres el príncipe de paz, Él es el verdadero Mesías, y quien experimenta esa paz sabe que Él es el Señor, que Él es el Mesías. Gracias a Dios, hermanos, por esa paz que nos permite vivir confiados por encima de las circunstancias adversas. Esa paz que nos permite vivir confiados por encima de la enfermedad, aunque haya enfermedad. Esa paz que nos permite vivir confiados en medio del desierto. Esa paz que nos permite vivir justificados para con Dios en medio de un mundo pecaminoso. Esa paz que nos permite caminar por el camino estrecho y que nos permite pasar por las puertas estrechas, por la puesta angosta, por muy difícil que sea. Gracias al Señor por esa paz que toma la ansiedad, que toma la depresión y se la lleva de nuestras vidas, se lleva la desesperanza. Gracias a Dios por esa paz que trae a nuestro corazón la certeza de que nuestro nombre, aleluya, está escrito en el libro de la vida, ¿no? Y que un día estaremos cara a cara con Él, con el príncipe de paz, y le abrazaremos y le diremos, aquí estoy yo con el príncipe de paz. Gracias por esa paz, Señor, que viví. No es la paz romana, es la paz
de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Versículo 32. Dice la palabra, está hablando del capitán, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. A Pablo lo estaban golpeando, ¿no? Y cuando vieron que venían los que siempre apaciguaban las insurrecciones y todo eso, dejaron de golpearle, ¿no? Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó a atar con 2 cadenas. Lo que había hecho el profeta, ¿se acuerdan? ¿No? Y le preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó a que le llevaran a la fortaleza. Esa fortaleza creo que se llamaba Fortaleza Antonia. Sí, la Fortaleza Antonia. Era una fortaleza que medía como 15 metros y tenía torres de vigía como de 30 metros. Le llevaron a la fortaleza porque le estaba interrogando allí en medio del tumulto, pero como la gente gritaba y había mucho alboroto, no podía entender qué era lo que había hecho Pablo y por qué lo querían matar. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso, quiere decir que lo estaban cargando, ¿no? Era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Versículo 36. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Querían que lo mataran a Pablo. Dado, hermanos, que los últimos versículos del capítulo 21 conectan con el capítulo 22, porque allí es cuando Pablo se dirige a la multitud estando pues en esa situación. Vamos a dejar esta última parte, estos últimos versículos para la próxima semana y vamos a ver qué pasa. A Pablo se le permite hablar porque le pide permiso allí a los soldados romanos para poderse dirigir a la gente, ¿no? Y estando en esa situación, qué maravilloso, la verdad, a mí me llama muchísima atención. El apóstol Pablo en esa situación le dice, se me permite hablar, y lo que hace Pablo es predicar la palabra del Señor. Allí, con la protección de los soldados, es que se la sabe toda, gracias al Señor. Entonces la próxima semana vamos a ver estos últimos pocos versículos del capítulo 21 y lo conectamos con el capítulo 22. Amén. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por su paz, porque no es esa paz que el mundo da, no son ese sucedáneo, esas cosquillitas en la barriga que el mundo siempre pretende hacer con la gente para tenerlas vulnerables e entretenidas. El Señor es capaz de darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, porque aún en medio de la dificultad, gracias, Señor, porque aún en medio del problema, en medio del dolor, en medio de la incertidumbre, Señor, de qué será lo que ocurra mañana, ahí tú pones paz en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por esa paz que sobrepasa todo.